Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami. Muchísimas gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros como cada día con videos, noticias. Tenemos actualización sobre el tema del programa de parol humanitario. Recuerden que el viernes se explotó la noticia de que se había suspendido el programa de parol, en el caso de los venezolanos para el 6 de julio, en el caso del resto de los países de Cuba, Nicaragua y Haití, el 18 de julio. Habían puesto una pausa temporal en el programa de parol por sospechas de fraude masivo dentro del popular programa que da 30.000 visas mensuales a los ciudadanos de estos países por razones humanitarias. Ha salido un informe de la Federación Estadounidense para una Reforma Migratoria que habla sobre los fraudes encontrados por una revisión interna del Departamento de Seguridad Nacional y son escandalosos, realmente escandalosos. Uno, que personas inescrupulosas se han dedicado a hacer fraude con este programa. Y dos, que el Departamento de Seguridad Nacional no haya detectado ni haya tenido salvaguardas para proteger la integridad del programa. Y que ahora recientemente han descubierto esto. Va a haber mucho de qué hablar sobre este tema. Seguramente habrán audiencias en el Congreso. El Departamento de Seguridad Nacional tendrá que explicar mucho sobre este caso. Pero por ahora lo que se sabe es lo que se ha encontrado dentro de este programa, los fraudes que se han encontrado, y se los vamos a mencionar para cada uno de los puntos según este reporte de la Federación Estadounidense para una Reforma Migratoria, para que vean lo que está sucediendo con el programa de parol humanitario. Un dato interesante, antes de pasar a los fraudes encontrados, un dato interesante es que en este reporte se habla de la cantidad de solicitudes que tiene el programa de parol humanitario. Recuerden que cuando comenzó, en un reporte de la prensa estadounidense, se hablaba de 1.5 millones de solicitudes, pues ahora se sabe que son 2.6 millones de solicitudes las que están pendientes en el sistema o las que han entrado al sistema, y de ellas se han procesado o se han aprobado 500.000. Así que hay 500.000 de solicitudes aprobadas del programa de parol. De esos 2.6 millones, 500.000 han sido aprobadas. De esos, ¿cuánto es fraude y cuánto no? Pues hay que ver si el Departamento de Seguridad Nacional da un reporte más exhaustivo. Y aquí vamos con los problemas. Entre los problemas, les puedo adelantar, habían números de seguro social que no existen, números de alias de personas que no existen, patrocinadores ficticios, inventados, solicitudes que se llenaban desde un mismo lugar, desde una misma IP, miles de solicitudes. Esos fueron algunos de los casos que se encontraron. Vamos a leerle, aquí son algunos de los puntos que encontraron según esta página, que es una página de una organización dedicada a luchar por una reforma migratoria en Estados Unidos, simplemente a detener la inmigración ilegal. Él dice, el informe resumió, lo voy a leer punto por punto, el informe resumió los resultados de una revisión de UCIS que UCIS realizó a los formularios de solicitud de patrocinador, formulario I-134A, que recibieron hasta el 17 de abril del 2024. Es decir, este reporte es en los datos que ellos tenían hasta el 17 de abril del 2024. Por un total de 2.622.076 solicitudes que se presentan electrónicamente, no son evaluadas por adjudicaciones típicas, sino revisadas por personal que simplemente considera si la solicitud es suficiente. Según el informe, del total 2.6 millones de solicitudes recibidas, cerca de 529.000 solicitudes fueron confirmadas o aprobadas, según dice el reporte, y un total de 118.000 fueron no confirmadas o denegadas. Es decir, de los 2.600.000 que se solicitaron, un poco más de 500.000 fueron aprobadas, 100.000 fueron denegadas. Repito, 118.000 fueron denegadas. Eso es lo primero que habla el informe, para dar un poquito de contexto sobre el alcance de este programa de parol humanitario. Ahora, en los fraudes, lo que detectaron que son cosas sospechosas de fraude y por lo que llevó a esta suspensión del programa de parol humanitario, de los permisos de viaje en el programa de parol humanitario, primero, las direcciones IP. Estas direcciones que tienen las redes o tienen tu computadora personal, tiene una dirección IP asignada. El informe revela que las 100 direcciones IP presentaron 51.133 de las solicitudes del formulario I-134A presentadas. En un ejemplo, una dirección IP ubicada en Tijuana, México, se utilizó 1.328 veces. El informe afirma que en promedio cada dirección IP asociada a estos programas envió 2.2 formularios de solicitud. ¿Qué quiere decir esto?
que se estaban llenando formularios de solicitud desde un mismo lugar, estaban llenando masivamente solicitudes. Llama la atención que uno de estos lugares donde se hacía estas solicitudes es en Tijuana, México. Puede haber explicaciones para esto, pueden ser personas que estaban a lo mejor en México, pero recuerden que si usted está en México no era, y entró de manera ilegal a México, no es elegible para el programa de paro humanitario, pero es sospechoso y esto llamó la atención de las autoridades de migración. Segundo, números de seguro social inventados. Y aquí viene, dice, el informe interno encontró que un total de 100.948 formularios habían sido presentados por 3.218 patrocinadores. Miren, esto es el nivel. Solamente 3.218 patrocinadores habían presentado 100.948 formularios. Esto es extremadamente sospechoso. En series diferentes, dice el informe. También señala que los patrocinadores a menudo no proporcionaron sus ingresos, a pesar de que el patrocinador está obligado financieramente a mantener al extranjero, es decir, a la persona que va a llegar al beneficiario. Los patrocinadores que sí proporcionaron sus ingresos a menudo no alcanzaron el umbral financiero para sustentar el número de personas la traducción dice libertad condicional, pero es en parol humanitario, que pretendían patrocinar. El informe también destaca que los solicitantes utilizaron números de seguro social de personas fallecidas y afirma que 24 de los 1.000 números de seguro social de patrocinadores más utilizados pertenecen a una persona fallecida. Y ahí ya vienen, y eso sí son fraudes directos. Son personas que hacían estos formularios de manera fraudulenta y utilizaban números de seguro social de personas que ya sabían que estaban fallecidas y los presentaban como patrocinador. Ahora, lo que sí no se ha dicho hasta ahora, y vamos a seguir leyendo los aspectos del fraude, lo que no han dicho hasta ahora es cuántas de esas personas que de manera fraudulenta entraron en el sistema para ser elegidos para el programa de parol lograron llegar a los Estados Unidos. Y ahí esperamos que den Seguridad Nacional, el Departamento de Seguridad Nacional, dé una respuesta. Seguimos. El número de teléfono del patrocinador y la persona en parol. La revisión encontró que los números de teléfonos presentados en los formularios de solicitud I-134A se utilizaron muchas veces. De hecho, el informe afirma que el número de teléfono de un patrocinador se informó en más de 2.000 formularios enviados por 200 patrocinadores diferentes. Además, un número de teléfono de la persona en libertad condicional en parol se informó o se reportó en el formulario en 626 formularios diferentes y se asoció con 238 apellidos diferentes de la persona en parol y 142 direcciones diferentes de las personas en libertad condicional o parol. Es decir, utilizaban un mismo número de teléfono en muchísimas aplicaciones o direcciones en muchísimas aplicaciones. Van a ver más adelante que también utilizaban variantes, trataban de cambiar los apellidos. Ahí vamos a llegar. Después está el número de correo electrónico, las direcciones de correo electrónico. Dice, el Departamento de Seguridad Nacional también encontró que los patrocinadores llenaron múltiples formularios para múltiples extranjeros en busca de parol. Según el informe, la dirección de correo electrónico del patrocinador utilizada con más frecuencia figuraba en 363 formularios diferentes. Además, la dirección de correo electrónico de las personas en parol utilizada con mayor frecuencia figuraba en 1.723 formularios diferentes, presentados colectivamente por 477 patrocinadores diferentes. Es decir, esto es extremadamente, obviamente, vuelve a ser extremadamente sospechoso. Tienen muy poquitos patrocinadores utilizando muchas aplicaciones con el mismo correo electrónico, mismos datos, y eso obviamente llama la atención de las autoridades. Otro aspecto extraño que encontraron las autoridades y que llevaron a la suspensión, campos de texto repetitivo. Dice, el departamento examinó las respuestas a las preguntas del formulario I-134A para determinar con qué frecuencia las respuestas se repetían palabra por palabra y descubrió que se usaban exactamente las mismas respuestas una y otra vez. En un caso, se usó la misma respuesta 4.978 veces. Mientras que una variación ligeramente diferente de la respuesta, utilizando ella frente a él, es decir, cambiando ella por él, se usó 2.837 veces. Y otra variación ligeramente diferente de la respuesta, usando él, fue utilizado en otras 2.557 veces. Así que esto igual, eso quiere decir, recuerden que usted tenía que demostrar, cuando empezó el programa en los primeros meses no, pero después se agregaron que usted tenía que en las respuestas dar argumentos de por qué esa persona, ese beneficiario,
era elegible para el paro humanitario, necesitaba el paro humanitario. Pues ahí habían respuestas idénticas en muchísimas de las solicitudes. Y eso obviamente representa una violación al objetivo del programa, que es otorgar esa visa, otorgar esa entrada al país, ese permiso de viaje a personas que tenían una necesidad humanitaria para llegar a Estados Unidos. Después, cambios de datos sospechosos, dice el informe. Según el informe interno, los patrocinadores utilizaron el propio servicio en línea de UCIS para iniciar sesión en sus cuentas y cambiar sus nombres o los nombres de las posibles personas en parol. El informe afirma que en algunos casos los cambios de titular de la cuenta fueron preocupantes. Ahí no da muchos más detalles de cuál fue la preocupación, pero bueno, ahí encontraron algo según la revisión interna del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos. Otro punto que encontraron, uso de información ficticia para respaldar el formulario. Disculpen. El informe analiza detalladamente que los datos proporcionados por los patrocinadores y las personas en parol en la solicitud del formulario I-134A eran ficticias. Los datos revisados incluyeron códigos postales, números de teléfono, archivos de alguien, es decir, números de extranjero, y números de seguro social. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que se utilizaron números de seguro social que no existían, números de extranjero que no existían, direcciones que no existían para respaldar las solicitudes en el programa de paro humanitario. Otro escandaloso esto, porque que el sistema no tenga la habilidad de verificar esto, contrastarlo contra la información que tiene el Departamento de Seguridad Nacional, es preocupante, cuando menos. Aquí hacen una explicación de qué fue lo que hizo. Dice, primero, el Departamento de Seguridad Nacional examinó varias bases de datos, incluido el Servicio Postal de los Estados Unidos, y descubrió que 465 códigos postales no existían. O sea, de los códigos postales que se dieron no existían 465. Miren ustedes el nivel de fraude que había en este programa, o que hay, porque no han dicho todavía si se arregló y cómo va a funcionar de ahora en adelante. El informe afirma: en total hay 2.839 formularios con códigos postales físicos inexistentes. Una revisión superficial encontró errores obvios en la solicitud, así como posibles fraudes y preocupación de elegibilidad que justifican un examen más detenido. Es decir, fue una revisión superficial que ha llamado la atención y aparentemente van a realizar, o ya realizaron, una investigación mucho más exhaustiva del programa. En segundo lugar, el Departamento de Seguridad Nacional investigó los códigos de área y comparó los datos de los formularios para determinar si los patrocinadores estaban enviando números de teléfono reales. El informe encontró que en un total los patrocinadores presentaron 1.908 solicitudes utilizando 3.264 números de teléfono, incluidos números de teléfonos móviles y otros números de teléfono diurno, que parecían ficticios. Sí, había un gran número de números de teléfono que al parecer no existían. No figuraban, o al menos no figuraban en las bases de datos oficiales. Algunos números de teléfono no eran números de teléfono estandarizados de Estados Unidos, algunos eran únicos y otros tenían 11 dígitos y se usaban más de una vez. Eso fue lo que encontró. En tercer lugar, el informe analiza cómo la revisión interna encontró que los números de expediente, es decir, los números de extranjeros, o sea, el alien number, el número único asignado al expediente de inmigración de cada extranjero, utilizados en muchas solicitudes, eran falsos. Es decir, recuerden que en el programa de parol usted no tenía que ser ni siquiera residente, simplemente usted tenía que estar legal en los Estados Unidos. Si usted tenía un número de alguien, es muy probable, y tenía los ingresos, cumplía todos los parámetros, usted podía ser patrocinador. Pues hay personas que se dedicaron a inventarse estos números de extranjeros para llenar solicitudes de parol. Eso es parte de los fraudes también. El Departamento de Seguridad Nacional descubrió que UCIS nunca emitió un total de 1.085 números de extranjeros presentados en solicitudes. Estos 1.085 números aparecen en 4.500 formularios, según el informe. Y se utilizó un número de expediente de extranjero falso en 353 formularios diferentes. Escandaloso esto también, que el Departamento de Seguridad Nacional no pudiera contrastar estos números de manera inmediata cuando usted llena la solicitud. Pero veremos qué da la información, que avanza en la investigación. Cuarto, el informe destaca que el uso de números de seguro social fraudulentos. El informe muestra que los extranjeros a menudo usaban números de seguro social similares como 111111
o un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto es escandaloso también, que el sistema te permita entrar a estos números de seguro social que evidentemente siguen un patrón de que son falsos. O 6, 6, 6, 6, 6, 6. Lo demuestra que se estaban proporcionando descaradamente datos fraudulentos al gobierno. Yo creo que es tan escandaloso que haya personas que se dediquen a hacer esto, horrible, y que además piensen que van a tener éxito, porque después en una revisión, como ha salido, siempre sale, pero lo escandaloso es que durante tanto tiempo los sistemas del gobierno de los Estados Unidos, sobre todo el Departamento de Seguridad Nacional, no hayan detectado esto de manera inmediata, no esperar una revisión interna, sino de manera inmediata, que los sistemas no sean capaces de evaluar esto. Y yo creo que es que hicieron cosas demasiado rápido con tal de resolver una situación, descuidando obviamente la integridad del proceso en el programa de paro humanitario. Esa es mi opinión. Otras tendencias y patrones preocupantes, dice el informe. En primer lugar, el informe del gobierno analiza la alta incidencia de solicitudes presentadas por menores de edad o basadas en el género, y dice que unas pocas direcciones IP seleccionadas tenían una alta proporción de mujeres y hombres en parol, es decir, 86%. Es decir, que había una gran proporción de que eran mujeres las que estaban siendo traídas desde unas direcciones de IP específicas. Y ahí, obviamente, hay preocupación por el tráfico humano, etc. En otras palabras, muchos formularios fueron completados por el mismo usuario de Internet y muchas de esas mujeres eran menores de 18 años. Preocupante en extremo, porque también habían denuncias contra el programa de Parol sobre que se estaba utilizando para la trata de personas y para traer mujeres a los Estados Unidos que después eran explotadas. Esas eran denuncias que habían. Y este informe parece ser que da un poquito de luz de que sí habían personas intentando hacer esto. En segundo lugar, y lo que es más sorprendente, dice el informe analiza cómo se utilizaron las direcciones físicas una y otra vez. Afirma que se utilizaron 100 direcciones entre 124 y 739 veces en formularios únicos, y que estas 100 direcciones estaban asociadas a 19.062 formularios. Es decir, las mismas 100 direcciones asociadas a 19.000 formularios. Las propiedades asociadas con las direcciones en los formularios incluyen parques de casas móviles, almacenes, unidades de almacenamiento, complejos de apartamentos y propiedades comerciales. Es decir, no ni siquiera eran propiedades físicas de una persona que se iba a encargar, porque además el programa permitía que empresas, o permite que empresas, pudieran patrocinar. Y ahí se presta, obviamente, ahí hay un vacío tremendo y se está demostrando en esta investigación. Había un poquito de lugares, de direcciones, incluso casas móviles o parques, haciendo estas solicitudes. Es tremendo. La revisión encontró que 739 formularios utilizaban la dirección de un único parque de casas móviles. Otros 596 eran atribuibles a un único almacén y 501 tenían una dirección de una unidad de almacenamiento. Esto es lo que encontró, parte de lo que encontró ese informe del Departamento de Seguridad Nacional que terminó en la suspensión temporal del programa. Que el viernes hicimos un video con Ángel de la aplicación Immigrate, donde, según los datos que tenían ellos en la aplicación, que son bastante grandes, esto demuestra que la aplicación Immigrate tiene bastante información, porque de 2.6 millones de solicitudes ellos tienen 300 y pico mil. Es una muestra bastante grande. Confirmaba en los datos que el 18 de julio separaron la entrega de permisos de viaje, en el caso de los cubanos, haitianos y nicaragüenses, pero en sus datos veían que desde el 30 de julio habían comenzado nuevamente a otorgar algunos permisos de viaje. Eso es lo que dicen los datos de la aplicación Immigrate, y eso fue lo que dijimos aquí el viernes. Ahora, de ahí acá hemos visto también personas que tenían permisos de viaje otorgados y se los han cancelado. Hemos visto también reportes de personas que tenían permisos de viaje y no lo han dejado viajar a los Estados Unidos una vez que van al aeropuerto. Esas son algunas de las denuncias. Obviamente el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido ningún comunicado oficial. El programa supuestamente está, la suspensión del programa fue temporal, así que no han dicho que lo van a cancelar el programa, pero esto obviamente deja con muchísimas dudas sobre la integridad del proceso y va a ser utilizado. Recuerden que este programa es muy discutido y obviamente este informe y estas revelaciones van a ser utilizadas para cuestionar, y con mucha razón, cuestionar el trabajo del Departamento de Seguridad Nacional en relación al programa de paro humanitario y a cómo han llevado este proceso, con qué seriedad se ha hecho y qué tanto han puesto en peligro tal vez la seguridad de los Estados Unidos, porque si usted comete estos errores en el proceso, obviamente
pones en peligro la seguridad y la integridad de los Estados Unidos. Ahora, lamentable que ahora van a tener que pagar por la falta, por ejemplo, la falta de escrúpulos de muchas personas y la ineficiencia del gobierno. Van a pagar a lo mejor, o tal vez van a tener que pagar ahora muchas personas que hicieron las cosas bien y no tienen ninguna culpa de nada, pero y están esperando por ese beneficio del programa de paro humanitario. Durante la semana vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando con la abogada Claudia Cañizares sobre lo que se sepa. Seguramente la semana que viene vamos a tener más información y vamos a estar hablando también con Ángel en la aplicación a ver qué dicen los números. Siempre es importante ver qué es lo que está sucediendo en los números, más allá de los reportes de prensa que a veces no siempre van por el mismo lugar. Gracias a todos, gracias por seguirnos, gracias por vernos, gracias por comentar y aquí nos vemos con más videos y más noticias durante la semana. Saludos a todos.